determinantes que Fidalgo, esa es la verdad. Para mí, Cendejas y Brian Rodríguez son determinantes. Y bueno, ha recuperado a Henry Martín, no trae al brasileño, que seguramente es un generador de fútbol, recupera al Chiquito Sánchez, trajo a Dourado. Se está armando Mercader, me parece a mí, poco a poco. Y después, por supuesto, que tendrá que buscar, ¿no?, en algunas posiciones reemplazos importantes. No reemplazos como los del torneo pasado. Ojo, que lo dije acá y lo repito, complementarios para un plantel. Y el que tiene sangre azul y oro, pero el pecho amarillo, literalmente. Sir John Laguna, americanista por fin, que ha salido del closet. ¿Cómo te va, papá? Muy bien, Jorgito, qué placer estar con ustedes como siempre. Te escucho con atención, que en tu editorial dijiste que no estaba en crisis. 2 días antes habías dicho que sí, otros días allá que siempre sí. La verdad que la vas cambiando, la vas llevando. No te digo que tú eres poeta y en el aire según el viento, mi querido Jorgito. Pero bueno, hazme el favor de bajar tu comentario al suelo porque estás mal, Sir John. Estás mal. A ver, siempre estoy, Jorgito, siempre estoy mal. Eso es un hecho. Eso es un hecho. No hay discusión. Qué gran. Pero bueno, la verdad que a mí me parece que lo de América va por buen camino. Me parece, estoy de acuerdo con Ceci, esta renovación, se va uno, llega otro. Queda una semana todavía para que cierre la ventana. Creo que América nos va a sorprender. La llegada de Dourado es muy buena, la llegada de Vega es muy buena también, creo. No lo conozco mucho al de Palmeiras. Se fue Maximan, que no pasó nada, regresa Cendejas, regresa Rodríguez, ¿no? O sea que América ahí va, creo que ahí va, la verdad que a mí me gustó. Me dio mucha satisfacción ver el buen partido de Henry, la verdad que yo lo comenté aquí la semana pasada. No sabía qué esperar de Henry, cómo va a regresar, y jugó un gran partido. América no hizo 5 por aquellas cosas del destino, pero no importa, era Necaxa y no pasa nada. Había que ganar, había que hacer goles. Bajó un par de revoluciones, ¿no? Yo no creo que América le bajó va bien, la a verdad. segunda, me parece, ¿no? Parece, no sé, pero lo de Henry es una gran satisfacción. Vamos a ver en qué para América. El 9 coqueteó con el gol en una muy buena jugada, tirándose una chilena que pegó en el poste. Claro. Pero ¿qué preocupa más hoy en el América? Tú siendo neutral y no tan amarilla como los personajes a mi derecha, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mi Merca, ¿cómo están mis compañeros y en casa? Un abrazo fuerte. Primero que nada, tengo que decir, wow, el optimismo que estoy escuchando por una jornada que finalmente ganó el América. Y porque sí vimos a un Henry Martín con ganas, con carácter, y que estuvo a nada de aventarse esta gran chilena y un golazo, pero espérense tantito, o sea, yo creo que el América tiene varios huequitos todavía, porque si me preguntas, pues, ¿por qué se preocupa? No nada más por las opciones que vimos en la encuesta, yo le agregaría mucho más, porque por igual el América debe estar preocupado por todos los movimientos inesperados, salidas inesperadas que acaban de suceder, que aparte llevan apenas 2 goles, espérenme, no venían de meter nada en 3 jornadas, no tienen un killer y un referente, de que no, es que son varias cosas, de que no pueden vender jugadores, de que no saben qué va a pasar con la dirección deportiva, de que no les funcionan los refuerzos. Espérenme, yo sé que viene Veiga, pero también es de esperar, ¿no? Porque pues así como dices que no funcionó Maximán, ¿y tú qué sabes que ya va a funcionar en automático Veiga o qué? Espérense tantito, vamos a aplaudirle que finalmente se dio la victoria, pero eso no quiere decir que el América ya está con todo, ya está en lo alto del vuelo. El punto es, Vero, que cuando perdía lo mataban. Ahora gana como hay que hacerle. Ese es mi punto nada más, okay, ¿no? Pero entonces, ese es mi punto, porque lo mataron feo las 3 primeras fechas, Y como se debe, feo porque lo mataron. Así hay como matar a un grande y también hay que aplaudirle a un grande, pero le vas a aplaudir un partido. Qué bueno lo de grande, me encantó, Está bien, me encantó lo de el grande porque es el más ganador y pues por ende es grande. Pero lo de grande. Denme más de un partidito. Me encantó. Aguántese tantito. Me encantó se emociona eso, con cualquier cosa, Sí, grande. contigo, pero ni tan grande. Ni tan y muy. Mi querido Pulpo, por favor, regálanos una U para ubicarnos. ¿Cómo te va, papá? Gracias por invitarme al show de Veridon y de Sir John Laguna. Muchas gracias. Como siempre, un placer poder estar con ustedes, querida Vero, muchachos, como siempre, muy contento de estar aquí. Pues yo creo que una cosa te lleva a la otra, ¿no, Mercader? La planificación de este equipo la hizo muy bien Baños, y el éxito fue el tricampeonato y una final más. Después viene el tema de ir reaccionando sobre
pues los faltantes, ¿no? Esas cosas que te salen de repente, que un lesionado, y ahí no te queda otra más que reaccionar. Lo digo porque en el rundown pusieron esta pregunta, y en ocasiones platicando yo con directores deportivos, me han dicho que pues ellos siempre piensan en un plan A, un plan B y un plan C, y a veces ni eso es suficiente, y parece ser que eso aconteció con el América en algún momento. Sin embargo, tienes que estar reaccionando. Lo de Maximán sí es sorpresivo. Lo de Fidalgo, una situación de estas no sale de la noche a la mañana, ¿eh? Esto se debe venir platicando y cocinando desde antes, y evidentemente ellos también tienen que poner, no es tan fácil tampoco contratar cualquier futbolista. No puedes ir por cualquiera, es el América. Ellos saben que tienen que ir por alguien que, principalmente ya que comenzaste el torneo, pueda adaptarse lo más rápido posible y evidentemente tenga calidad. La mesura del pulpo siempre funciona en un show donde la polémica abunda. Ahora, detalle importante, y este recuerdo es para Sir John, que tiene memoria de pez como Dory en Nemo. He defendido constantemente desde el torneo anterior, y eres testigo, el proceso de Jardine como entrenador. Así como también he defendido el proceso de Santiago Baños, quien ha entregado resultados desde su gestión deportiva, y evidentemente no está viviendo las épocas más dulces en este año ni a finales del pasado. La reestructuración de Santiago Baños, ¿hacia dónde va, Ceci? Para mí la reestructuración va hacia la misma idea del tricampeonato, quiero pensar. Yo también he defendido acá y sigo pensando que es en los últimos años el mejor directivo que ha tenido en América. Chao. Por encima de Ricardo Peláez, por ejemplo. Por encima de cualquiera. La verdad. Ha hecho un gran trabajo, es innegable. Sea malo. ¿Estás de acuerdo que no podemos vivir del pasado con la exigencia natural tampoco, del americanismo, que es la más alta? Tampoco uno tiene que vivir del pasado, pero digo, hubieron varias cosas que pasaron en el camino que creo que no estaban en las manos del tipo. Lesiones, por ejemplo. Tema sanitario. Coincido. A ver, ¿qué puede hacer el tipo en un tema sanitario? Nada. Ahora, tal vez, si hay que achacarle algo, es el tema de las contrataciones del torneo pasado. Yo te lo vuelvo a repetir acá, y le puedo caer mal, bien, irregular, a quien sea, me vale 3 pepinos a mí. Vinieron a rellenar el plantel. No vinieron a competir. Si tú vas a armar, si se te están yendo jugadores o de pronto se te lesionaron jugadores, necesitas jugadores de calidad. Es América, ¿eh? Sí, así es América. Para mí se equivocó, para mí. Plazas de no formados en México, Sir John, porque en este momento está Cáceres, Borja, Dourado, que bien apuntabas, llegó como un refuerzo estelar. Brian Rodríguez, que por fin cayó en la titularidad. Víctor Dávila, que por fin funcionó en un partido. Zúñiga, que quién sabe. Y Rafael Veiga, quien se ha convertido en el refuerzo de mayor atención, por definir un par de puestos. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo ha puesto su granito de arena, creo a mí. Lo de Dávila, le cargamos la mano por fin en un partido, pero hubo goles importantes del chileno también, ¿no? Está loco. ¿Estoy loco? No, está loco. ¿Cómo crees? Está respaldando tu comentario, pero es un comentario uruguayo. Aprende uruguayo, por favor. Ok. Es que a veces no le entiendo cuando me hablan uruguayo. Me hablan uruguayo y no le entiendo bien. Entonces, te estoy dando para adelante, hermano. Su granito de arena. Pero gracias, Ceci. Pero la otra es, me parece que, y se le exige bien a la América, pero yo veo, por ejemplo, a Manchester City ahorita, veo al Real Madrid, veo al Napoli, a todos les pasa. A todos les pasa, y empiezas a volver a buscar la manera de renovar al equipo, de ver cómo traes Guardiola. Ve al Manchester City que ganó la Champions, ¿cuántos deben quedar? Y ese es el gran mérito. Yo por eso digo que Jardine es el mejor técnico ahorita que agregaban de Baños, y el mejor técnico que han tenido en los últimos años, sin duda. Pero por supuesto. Es el brasileño, y ustedes ya lo quieren echar, ya se le acabó y todo. ¿Por qué? Déjenlo que renueve, déjenlo que a ver qué puede hacer. No es mi caso. Yo respaldaba a Jardine hasta el final. Pero es muy de... A ver, Jorgito, pero es muy de nosotros en México, de la liga. No, ya entiendo. Ya que se vaya. Y empieza la gente a correr, ¿no? Ya que se vaya. Como si supieran, como si supieran de lo que el tipo carga. Exactamente. No, digo, eso también es un tema muy común en el fútbol mexicano. No ganó 3 partidos, hay que correrlo. Hay que traer a otro. Y no es así, hermano. Sí, para mí. Pero hay veces que vas notando desgastes pero muy notorios. Yo creo que es natural, es de la vida, que no nadie puede andar siendo campeón de toda la vida. Yo creo que tanto el mismo discurso del director técnico se va agotando con el tiempo. Los jugadores también ya empiezan a ver roces con director técnico, a lo mejor con alguien más del club, yo qué sé, o con la misma salud, que también es lo que venimos viendo. Pero a mí ya
esta limpia, porque yo vengo diciéndole hace rato, fíjate, y se reían muchos, que el América necesitaba una barrida general. Y mira, ya estamos empezando a ver movimientos. Yo creo que esto va a caer bien. Esto es bueno porque para empezar, ahorita que veíamos a los que están por llenar 2 plazas de no formados en México, qué bueno, porque antes el América sufría de tener sobrepoblación de no formados en México y ya ni sabía ni qué hacer desde que estaba Lichnowsky, qué hacemos con Dávila y aparte porque no les venían funcionando. Entonces qué bueno que tengan estas plazas ya disponibles para que empiecen otra vez a renovar, a darle una refrescada al equipo, a traer otros perfiles. No importa si hay que volver a empezar, pero no se les hizo ese experimento que hicieron desde hace un año con estos refuerzos que les costó 20 y tantos millones y que en realidad pues no dieron. Entonces, un renewal, ahí una refrescadita, una volvida a empezar y te lo juro que el América, mira, se puede hacer esto. Pero algo que tenía antes este Jardine con su América era que sí se sabía reinventar. Ahorita que hablaba Ceci de que siempre vivían con bajas. Sí, correcto. Yo creo que la mayoría de los torneos de Jardine, el 90% del tiempo siempre tuvo hospitales, bajas, sufría con esto, pero Jardine se sabía reinventar. ¿Sabes algo? Ahora yo veo un Jardine tratando de cambiarle al 11, haciéndole esto, cambiando de posición y ya no le salen las cosas. Tampoco tiene profundidad en la banca. Por eso yo digo que el América ya necesita a reinventarse. Sí. Y si se necesita con alguien más, con alguien más. No, muy bien, pero la realidad de las cosas es que en una ocasión yo escuchaba hace un tiempo una entrevista de Guardiola que él decía, cuando tienes un equipo que es exitoso, muy exitoso, pues obviamente como toda la vida hay ciclos. Normalmente 3 años y un cuarto, ahí te la piensas 2 veces, que fue lo que sucedió con el Barcelona, ¿se acuerdan? Porque luego para el técnico se encariña tanto con los futbolistas, cuando has ganado tanto con ellos o te han dado tanto a ganar, que es muy difícil para el técnico hacerlos a un lado, hacerles entender que se tienen que ir. Por eso él prefirió mejor irse del Barcelona para no tener que hacer eso con los monstruos y cracks que tenía ahí, si recuerdan. Y a todos les sucede. Más allá de lo que nos ha comentado Vero, entre lesiones, que fueron 4 torneos impresionantes de máxima exigencia, que pareciera que ellos lo iban sobrellevando de una manera orgánica, pero no es cierto. Se han de haber vivido cada día, cada hora en ese equipo con una presión increíble y en algún momento se rompe la liga. Y el técnico, viene lo más difícil: ¿cómo rearmo mi equipo o cómo lo refresco? Muchas veces hay quienes dan un paso a un lado, para que otro venga y se encargue y él se va campeón. A mí lo que me gusta ya es que yo ahí difiero un poco, Jorgito. Obviamente tenemos los próximos partidos de la América, porque ha habido técnicos, inclusive Guardiola, que está renovando a City. Ferguson estuvo 26 años en United, ganó 13 títulos, dándole la vuelta. Bueno, porque lo aguantaron. Porque lo aguantaron. Wenger, no, pero vente a México, Ricardo Ferretti con Tigres. Porque encuentran la manera. Ferretti con los Tigres, ¿no? Se aventó exacto. Sí, pero son excepciones. Pero es que ahí creo que es la gran diferencia entre los buenos técnicos y los demás. La otra es, a mí sí me llama la atención un poco, por ejemplo, lo de Jardine con San Maximum, ¿no? Que si tienes al Rayito jugando bien, ahí no sé, yo no sé si les obliguen a meter al que traes que te costó. No creo yo. No creo, pero, a ver, nunca entendimos por qué yo tampoco lo entendí. A ver, yo tampoco lo entendí. Entonces, ahora, ¿cuál es la razón? Ahora, solo permíteme decir una cosa, sí. Solo permíteme decir una cosa. Sí. En el City, Guardiola no ganó la Champions y lo aguantaron. Y muchos querían que lo corrieran, ¿se acuerdan? Claro. Había mucho dinero de más y lo aguantaron. Y solamente metiéndole billete y traicionando un poco su forma, porque llevó a Haaland, que tuvo que cambiar la forma de juego. Claro. Porque mientras él quiso jugar como en el Barcelona, no lo logró. Ahora, hay un tema. Bueno, Pulpo, pero era campeón de la Liga Premier. Sí. Era campeón de la Liga Premier, no ganaba la Champions. La realidad es el fútbol mexicano, por favor. Estamos en la Ferguson en 23 años. Yo nada más quiero acotar algo que me parece a mí que le da los pergaminos al brasileño. Es ¿no? Reformuló el equipo, repensó, hizo un montón de cosas con mucha gente lesionada, con mucha gente con temas sanitarios. Salió tricampeón, luego llegó a una final, ¿no? De pronto, al siguiente torneo pierde. No es que haya salido último en el torneo, ojo, pierde en cuartos de final. ¿Qué pasa? Que todo lo de América, ¿no? Cuando no está bien, se magnifica. Ese es el problema de la América. Ahora, si no tienes argumentos ni idea, no vas a ganar. Pero para mí América tiene un montón. Pero para mí tiene un montón de argumentos y tiene mucha idea como para pelear un campeonato. Lo que sí,
y cierro porque por lo que estaba diciendo John, yo no creo que le hayan obligado. Para mí se equivocó el brasilero. Y la otra es... Pero por un buen de tiempo, ¿no? Pero para mí hay otro tema que es mucho más profundo. O sea, me equivoqué y si me sigo equivocando y me sigo equivocando, pero hay un tema que es bien profundo y es el tema de que Brian Rodríguez amenazaba cada 6 meses en irse del equipo. Eso también cuenta mucho, ¿eh? Ojo, muchachos, para mi punto de vista. Hay que conocer la interna del club. Ahora, Claro, la pregunta importante tiene que ser si está con este plantel actualmente el América en transición, reestructuración o cambio, disponible su talento para pelear por los 2 títulos en este momento que son CONCACAF y Liga. Ahí está el pan. No sé si le alcance para los 2 torneos porque, como bien decía Vero, la profundidad de banca, a diferencia de hace 6 meses, ¿qué digo 6 meses? Hace 3 semanas ya no es la misma, más allá que está en contrarreloj buscando por lo menos un par de refuerzos no formados en México. Podía suplir perfectamente hasta con jóvenes de la sub-23. Nunca se me va a olvidar que el América hasta podía competir con estos jóvenes. Pero yo creo que ya no sé si es mental o físico, porque lo único que sé que si el América ya están regresando sus jugadores de estar lesionados, háblese un Henry Martin que ya lo vimos jugando, obviamente Cendejas, Chiquito Sánchez, entonces quiere decir que el América debe de poder. Sí le falta esa profundidad de banca, Merca, pero al final tu 11 titular, que regresaría a ser aquel super tricampeón, tiene que poder si es que ya están sanos, porque ya regresan todos. Se te fue Aguirre, que tú sabes que últimamente ya no te estaba funcionando. Pero de ahí, ¿quién más? ¿Quién más se fue? Reyes, lesionado de la selección. Que no se va a lesionar para largo, ¿no? O sea, es algo no tan tengo fuerte. ni idea. Álvaro Fidalgo fuera. El caso de Israel Reyes, que va a estar todavía fuera por lo menos 7 días, según los últimos reportes médicos. Dagoberto Espinosa, platicamos que también Víctor Dávila estaba en la órbita del Colo-Colo. Yo quiero pensar que el América en este momento va a frenar las posibles negociaciones por necesidad. Y la otra, Zúñiga. Si sale la Pantera, donde también ha sonado constantemente que podría dejar el conjunto azul crema, sería una reestructuración masiva con el reloj marcando la hora. Pero está bien. Estás porque contra te tienes las que cuerdas. reformular. Nada, y no hay No es tiempo. el momento, Ceci. Si no hay tiempo, lo tienes Estoy que de acuerdo. hacer. Mantén No sea a los malo, Mercader, jugadores. también. Mantén a los jugadores. Ceci. No, ¿cómo los vas a mantener? Está ya el torneo arrancado. Viene la CONCACAF mañana. ¿Cómo que ir? ¿Los dejas ir y luego qué haces? ¿A quién traes? No pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar ¿Tú nada, crees que Ceci? no tienen visto a nadie? Por eso. ¿Tú ¿Cómo crees que no va a están pasar durmiendo nada? Pues mira, para muestra un Están botón, soñando. Pareciera yo que sigo no. esperando Sí, que lleguen los exacto. refuerzos. Pero Exacto. van a tener que llegar. Queda una semana. Ah, no, bueno, una entonces semana. tranquilos todos. Digo, no entiendo todo el... Sí. Tranquilos todos. Todo No, perdón por exigirle al más grande del fútbol mexicano. Esto publicó Carlos Qué Reynoso lindo, Pulpo. me encanta. Ayer Álvaro me llamó para despedirse, un chico diferente que entendió la perfección del americanismo. Me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa, que te vaya muy bien, mijo. Entonces, no solamente está suponiendo, está ya dando como un hecho que Fidalgo va a ser convocado al tricolor. ¿Cómo lo ves? Pues habrá que ver, habrá que esperar. La realidad de las cosas es que por títulos y por nivel de juego en algún momento evidentemente que levantaba la mano, pero pues yo veo futbolistas suficientes, ¿no? En México como para ocupar ese puesto. Yo la verdad, yo lo quiero ver, Mercader. Pero la figura, Carlos En Reynoso. lugar de Marcel Ruiz. A ver, ¿tiene argumentos? Marcel Ruiz, no. ¿Tiene argumentos y fútbol para jugar en la selección mexicana? Lo tiene. Yo quiero Habrá saber que si va a verlo. tener minutos de calidad o protagonismo en No lo Betis, sé. para empezar. También tiene que jugar allá. Claro. Ya sabemos que va Primero que juegue con el exactamente, Betis. primero lo primero. Desde luego. pues, Solamente buen quiero punto. cerrar diciendo esto. El fútbol, como la vida, es de ciclos. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Eso no significa que a un grande como el América se le deje de exigir. Acostúmbrense que a los ganadores se les pide siempre y no cuando conviene. Pausa. La Casa Azul Crema acaba de vivir el terremoto más violento de los últimos años y todavía hay réplicas que están sacudiendo los cimientos de Cuapa. Porque en menos de 48 horas el América perdió a 3 extranjeros que parecían intocables. Se quedó con un plantel que de pronto se ve más corto que nunca, justo cuando el calendario no perdona. Y la directiva está tratando
desesperadamente de vender la idea de que todo está bajo control cuando la realidad grita exactamente lo contrario. Álvaro Fidalgo se fue al Real Betis, cumpliendo el sueño europeo que llevaba años persiguiendo, pero dejando un vacío en el mediocampo que nadie sabe cómo llenar. Ian Saint-Maximin desapareció rumbo a Francia, liberando a André Jardine de una de las mayo res, presiones que le imponía la directiva, y Rodrigo Aguirre está prácticamente empacado con destino a Tigres en una operación que huele más a limpieza de extranjeros que a decisión deportiva bien pensada. Mientras todo este caos explotaba en las oficinas, Santiago Baños decidió que lo más inteligente era subirse al avión rumbo a Honduras para acompañar al equipo en el debut de Conca Champions como si fuera uno más de la delegación, dejando a la afición con la sensación de que en Coapa nadie está resolviendo los pendientes urgentes del mercado que cierra. El 9 de febrero, y para colmo, el Real Betis se dio el lujo de trolear a los americanistas con una imagen de una paleta en forma de águila que hizo explotar las redes sociales, porque allá en España están celebrando, mientras acá seguimos llorando la partida del Maguito. Por si fuera poco, André Jardine está en medio de todo este huracán, tratando de armar un once competitivo para enfrentar al Olimpia sin 3. Jugadores que hace una semana eran titulares indiscutibles, y aunque ficharon a Rafael Veiga para tapar un hueco, la realidad es que el brasileño apenas está llegando y todavía no pisa la cancha mientras el torneo ya arrancó y las exigencias no dan tregua. Y en medio de toda esta locura, hay versiones filtradas desde el vestidor que aseguran que Jardine nunca quiso a Saint-Maximin, pero lo ponía por órdenes de arriba. Que la salida de Aguirre tiene más que ver con su edad y su salario que con su rendimiento, y que el club se blindó con una cláusula millonaria en el contrato de Fidalgo para evitar que en el futuro termine jugando con Tigres o Monterrey sin que el América cobre su tajada. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la telenovela más dramática que ha vivido el americanismo en los últimos años. Porque la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis no fue simplemente una transferencia más del mercado de fichaje. Fue el adiós de uno de los pilares fundamentales del tricampeonato y de un futbolista que se ganó un lugar privilegiado en el corazón de la afición azul crema por su entrega, su calidad y esa conexión especial que logró construir con la gente desde el primer día que llegó a Coapa. En el Maguito se despidió entre lágrimas después de haber dado todo por el América durante años, en los que se convirtió en el cerebro del mediocampo, en el director de orquesta que hacía funcionar el sistema de André Jardine, y en una de esas figuras que trascienden los resultados porque su compromiso se veía reflejado en cada partido que disputaba con la camiseta azul crema puesta. Y aunque la afición entendía perfectamente que Fidalgo tenía el sueño de jugar en Europa desde hace tiempo y que era prácticamente imposible negarle esa oportunidad cuando apareció el Real Betis con una oferta concreta, lo cierto es que despedirse de él duele como pocas salidas han dolido en la historia reciente del club, porque no se va un jugador cualquiera, sino alguien que representaba valores que hoy escasean en el fútbol mexicano. Eugeo Betis, consciente de todo el dolor que estaba causando su fichaje entre los americanistas, decidió mandar un mensaje emotivo que buscaba tranquilizar a la afición azul crema, cuando publicó en sus redes sociales un video del recibimiento que le dieron a Fidalgo sus nuevos compañeros en España, acompañado de unas palabras que sin duda llegaron al corazón de muchos. Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito. Ese gesto tuvo algo de consuelo para una afición rota que solamente quería saber que su ídolo estaría en buenas manos y que el club verde blanco entendía la magnitud del regalo que estaba recibiendo. Porque no están fichando a un futbolista común y corriente, sino a alguien que dejó huella profunda en uno de los equipos más grandes de México. A André Jardine también tuvo su momento de despedida con Fidalgo, y según se filtró, el entrenador brasileño le dio una última orden antes de que el español emprendiera su vuelo rumbo a Europa en que disfrute. Con todo el corazón que metiste aquí, mételo allá, que de alguna se te va a dar. Esas palabras reflejan perfectamente la relación que construyeron durante estos años, porque Jardine siempre supo sacarle el máximo provecho al Maguito y convertirlo en una pieza fundamental de su esquema táctico. Y ahora que se va, le desea lo mejor con la misma sinceridad con la que un padre despide a un hijo que está cumpliendo sus sueños. En rueda de prensa,
Jardín fue todavía más contundente cuando declaró que es un jugador referente aquí y será recordado por siempre. Una frase que resume todo lo que significó Fidalgo para este ciclo histórico del América y que confirma que su legado quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del americanismo. Pero lo que muy pocos saben es que en medio de toda esta despedida emotiva y estos mensajes cargados de sentimiento, la directiva azulcrema se movió con inteligencia para blindarse ante un escenario futuro que podría resultar incómodo. Porque, según reveló Ignacio Suárez, el América habría impuesto una cláusula especial en la negociación con el Real Betis que funciona como una especie de protección antirregio. La fórmula es clara y contundente en sí. En el futuro, el Betis decide vender a Fidalgo a equipos como Monterrey, Tigres o incluso Cruz Azul. El América se quedará con el 30% del monto total de esa operación, lo que significa que el club español prioriza venderle directamente al América para quedarse con el 100% del dinero. O si decide mandarlo con un rival directo en la Liga MX, las Águilas cobran su tajada sin importar nada. Esa letra chica en el contrato demuestra que en Coapa están pensando en el largo plazo y no quieren repetir el error de dejar ir a un jugador sin protegerse ante la posibilidad de que regrese al fútbol mexicano, pero con la camiseta de un enemigo acérrimo. Algo que en esta liga ha pasado demasiadas veces y siempre termina generando polémica y resentimiento entre las aficiones. Sin embargo, no todo fue amor y respeto en esta despedida, porque el Real Betis también se dio el lujo de trolear a los americanistas con una publicación en redes sociales que encendió la furia de miles de fanáticos azulcremas que todavía están procesando la salida del Maguito. El club español publicó una imagen con el texto: "Tu postre favorito", ya llegó acompañada del diseño de una paleta de hielo en forma de águila con los colores del América y con el apellido de Fidalgo escrito en el mango, una referencia directa al apodo que le pusieron en México, donde lo llamaban la paleta por su forma de jugar elegante y refinada. Para muchos aficionados esa imagen fue la gota que derramó el vaso, porque sintieron que el Betis estaba restregándoles en la cara el fichaje y profundizando todavía más el dolor de perder a uno de los jugadores más queridos de los últimos años, y las redes sociales explotaron con comentarios furiosos exigiendo respeto y acusando al club español de falta de tacto en un momento tan sensible para el americanismo. Yo creo que, aunque el gesto del Betis probablemente no tenía mala intención y solo buscaba ser ingenioso con su anuncio, la realidad es que subestimaron completamente el nivel de conexión emocional que existe entre Fidalgo y la afición del América, porque no están fichando a un jugador más, sino a alguien que se convirtió en leyenda y cuya salida está siendo vivida como un duelo familiar por miles de personas que lo vieron crecer y brillar con los colores azul cremas. Ahora vamos a hablar sobre la otra salida que sacudió al América en estas últimas horas, pero que a diferencia de la de Fidalgo, esta tiene un sabor completamente distinto, porque Ayan Saint-Maximin se va rumbo a Francia para unirse al RS Lens en una operación que tiene a André Jardín como uno de los más aliviados de toda esta situación. Según reveló Ignacio Suárez, la salida del francés no solo liberó una plaza de extranjero que el club necesitaba desesperadamente para poder mover otras fichas en el mercado, sino que también quitó de encima del entrenador brasileño una de las presiones más grandes que venía cargando desde hace meses por parte de la directiva. Y es que, según las versiones que se filtraron desde el interior del vestidor, Jardine nunca estuvo convencido de que Saint-Maximin fuera el jugador ideal para su sistema táctico, porque aunque el francés llegó con bombo y platillo presumiendo su pasado en la Premier League y su estatus de estrella mediática, la realidad es que su estilo de juego nunca encajó del todo con lo que el entrenador necesitaba para su esquema. La explicación es simple pero contundente. André Jardín siempre prefirió a Brian Rodríguez por encima del francés, no por una cuestión de nombres o de ego, sino porque el uruguayo es un extremo mucho más vertical, más directo en sus decisiones y con una capacidad para acelerar el juego que encaja perfectamente con la idea de un América que vive de transiciones rápidas y de lastimar al rival en espacios. Saint-Maximin, por el contrario, tendía a cargar el balón con recursos técnicos vistosos que en muchas ocasiones terminaban ralentizando el ritmo del equipo.
justo cuando lo que se necesitaba era velocidad y contundencia. Y esa diferencia de estilos era algo que Jardine veía perfectamente, pero que no podía resolver porque había presiones internas que lo obligaban a darle minutos al francés, aunque no fuera su primera opción. El punto más sensible de toda esta historia es el que dejó caer Suárez en su reporte cuando sugirió que Jardine ponía a Saint-Maximin en repetidas ocasiones por presiones de la directiva, lo que significa que el fichaje del francés fue más un capricho de los de arriba que una petición específica del cuerpo técnico. Y eso generaba una tensión interna que terminaba afectando la dinámica del vestidor y las decisiones tácticas del entrenador. Con la salida de Saint-Maximin hacia Francia, Jardine recupera por fin esa vía libre que tanto necesitaba para alinear a Brian Rodríguez como titular. Indiscutible, sin tener que estar dando explicaciones ni justificando por qué no está jugando el francés que costó millones de dólares y que vino envuelto en papel de regalo como si fuera la solución a todos los problemas ofensivos del América. La realidad es que Saint-Maximin nunca terminó de explotar en Cuapa. Sus números fueron mediocres, con apenas 3 goles desde su llegada, y 2 de ellos en sus primeros 2 partidos, y su actitud dentro y fuera de la cancha generaba más ruido mediático que producción concreta en los momentos importantes. Pensando bien, esta salida beneficia a todas las partes involucradas porque el francés tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en Francia, donde quizás se encuentre un contexto más adecuado para su estilo de juego. El América libera masa salarial y una plaza de extranjero que necesitaba con urgencia. Y Jardine finalmente puede trabajar sin esa espada de Damocles colgando sobre su cabeza cada vez que decide el 11 titular. Ya que tocamos el tema de las salidas de extranjeros, ahora tenemos que hablar sobre Rodrigo Aguirre y su inminente traspaso a Tigres. Universidad Autónoma de Nuevo León, en una operación que cierra el capítulo de otro futbolista que llegó con expectativas altas, pero que nunca terminó de consolidarse, como la referencia ofensiva que el América necesitaba. El delantero uruguayo se va a la zona regia después de meses complicados en los que su rendimiento fue de menos a más, pero nunca alcanzó ese nivel de contundencia que se espera de un 9 en un equipo de las características del América. Y aunque tuvo destellos puntuales y algunos goles importantes, la realidad es que nunca logró quitarse esa etiqueta de jugador irregular que aparece un partido y desaparece los siguientes 3. André Jardine, siempre diplomático en sus declaraciones públicas, explicó después del partido contra Necaxa las razones detrás de esta salida cuando le preguntaron directamente sobre el futuro de Aguirre y su respuesta fue breve, pero dejó claro que la decisión tiene más que ver con una oportunidad personal para el jugador que con una necesidad deportiva urgente del club. Aguirre tiene una oferta muy importante de Tigres, un contrato robusto para él por su edad, declaró el entrenador en rueda de prensa, una frase que entre líneas dice mucho más de lo que parece porque está reconociendo que el uruguayo recibió una propuesta económica superior a la que tiene en el América y que a sus 30 años era difícil rechazar esa clase de oportunidad. Lo interesante de todo este movimiento es que Aguirre no se va al extranjero ni a un equipo menor donde podría tener más minutos sin presión, sino que se queda en la Liga MX pero como rival directo del América. Lo que significa que en algún momento del torneo las Águilas van a tener que enfrentarlo sabiendo que fue un jugador que pasó por Cuapa sin pena ni gloria y que ahora intentará demostrar en Monterrey todo lo que no pudo mostrar con la camiseta azul crema. El hecho de que Aguirre no haya viajado con la delegación a Honduras para el debut en CONCACHAMPIONS confirma que la operación está prácticamente cerrada y que solo faltan detalles administrativos para hacer oficial su incorporación a los Tigres, donde probablemente tendrá más oportunidades de ser titular considerando que allá no tiene la competencia brutal que hay en el América con tantos delanteros peleándose por un lugar. Yo creo que la salida de Aguirre es correcta desde el punto de vista de la planificación del club, porque a sus 30 años y con el salario que cobra no tiene sentido mantenerlo como suplente o como tercera opción en ataque cuando hay jugadores más jóvenes que pueden ocupar ese lugar y crecer dentro del proyecto. Pero también es cierto que su partida deja al equipo con una plaza, menos en la delantera, justo cuando todavía no está claro quién será el 9 titular de este semestre. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes, ahora toca hablar sobre la única buena noticia que ha tenido el América en medio de todo este terremoto de salidas, porque finalmente
se hizo oficial la llegada de Rafael Veiga desde Palmeiras en una operación que André Jardín venía persiguiendo desde hace meses y que representa el fichaje. Bomba que la afición estaba esperando para ilusionarse con este torneo. El mediapunta brasileño de 30 años llega al nido con un currículum impresionante que incluye múltiples campeonatos con Palmeiras y una producción ofensiva descomunal que lo posiciona como el quinto jugador con más goles producidos del Brasileirao en las últimas 5 temporadas, con 60 anotaciones directas o asistencia. Un dato que deja claro que no estamos hablando de un fichaje más, sino de una figura consolidada del fútbol sudamericano, que viene a aportar calidad, experiencia y liderazgo. El América dio la bienvenida oficial a Veiga con un comunicado en sus redes sociales donde confirmaron todos los detalles de la operación. Y lo más importante es que el brasileño llega como préstamo desde Palmeiras por prácticamente todo el 2026, es decir, hasta el 15 de diciembre, fecha en la que la directiva azulcrema deberá hacer válida la opción de compra obligatoria que está incluida en el contrato. Esa cláusula de compra obligatoria es fundamental porque significa que esto no es un simple préstamo temporal donde el jugador viene a probarse y después decide si se queda o no, sino que es una operación definitiva donde el América ya se comprometió a quedarse con Veiga siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones básicas, lo que le da estabilidad al jugador y al proyecto deportivo del equipo. Lo que hace todavía más interesante este fichaje es que fue una petición específica de André Jardín, quien conoce perfectamente el fútbol brasileño y sabe exactamente lo que Veiga puede aportar a su esquema táctico, porque no es un mediapunta común y corriente, sino un futbolista completo que puede jugar en varias posiciones del mediocampo ofensivo, que tiene llegada al área, que distribuye bien el balón y que además es un líder nato dentro del vestidor. Statistics, la marca mexicana especializada en estadísticas, resaltó que el América fichó al quinto jugador con más goles producidos del Brasileirao en las últimas 5 temporadas, un dato que dimensiona perfectamente la calidad del refuerzo y que explica por qué Jardine insistió tanto en traerlo a pesar de que su edad podría ser vista como un factor negativo por algunos. Sin embargo, hay que ser honestos y reconocer que, aunque Veiga es un fichaje de primer nivel, su llegada no compensa del todo la salida de Fidalgo porque son perfiles completamente distintos. El español era un mediocampista más de contención y distribución, mientras que el brasileño es un mediapunta más volcado al ataque. Y eso significa que el equipo tendrá que adaptarse tácticamente para aprovechar las características de su nuevo refuerzo. Además, Veiga apenas está llegando a México y todavía no ha pisado la cancha ni ha tenido tiempo de adaptarse al ritmo de la Liga MX, mientras que el torneo ya arrancó y el equipo necesita respuestas inmediatas, lo que genera una presión adicional sobre el brasileño, que tendrá que acelerar su proceso de integración si quiere ganarse rápidamente la confianza de la afición y un lugar en el 11 titular. Pensando bien, este fichaje tiene todo el potencial para convertirse en uno de los mejores del torneo. Sí, Veiga logra adaptarse rápido y explotar todo su talento, pero también existe el riesgo de que su edad y el cambio de liga le jueguen en contra y termine siendo otro nombre más que llega con grandes expectativas pero que no termina de brillar como se esperaba. Siguiendo con los movimientos del mercado, pero enfocándonos ahora en lo que está pasando en las oficinas. Tenemos que hablar sobre la molestia generalizada que existe entre la afición del América con Santiago Baños por una decisión que muchos consideran incomprensible en el peor momento posible. Resulta que el presidente deportivo decidió viajar a Honduras junto con la delegación azulcrema para acompañar al equipo en el debut de Conca Champions contra el Olimpia, como si fuera uno más del grupo y como si no tuviera pendientes urgentes que resolver en Ciudad de México. Y aquí es donde explota la polémica, porque el América acaba de perder a 3 extranjeros en menos de 48 horas. El plantel se quedó corto justo cuando el calendario aprieta. El cierre de registros de la Liga MX está programado para el 9 de febrero, que está a la vuelta de la esquina. Y Baños decide que lo más inteligente es subirse a un avión rumbo a Tegucigalpa en lugar de quedarse en las oficinas cerrando los refuerzos que el equipo necesita con urgencia. Las imágenes de Baños abordando el vuelo junto con los jugadores y el cuerpo técnico generaron una ola de críticas en redes sociales, donde miles de aficionados cuestionaron abiertamente su decisión y exigieron
explicaciones sobre por qué el máximo responsable del área deportiva no está en México resolviendo los problemas del mercado, sino viajando como si fuera un directivo sin responsabilidades concretas. Es cierto que en la era digital muchas negociaciones se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo mediante llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de WhatsApp, pero también es cierto que hay movimientos que requieren presencia física, reuniones cara a cara con representantes, firmas de contratos y gestiones administrativas que no se pueden resolver desde un hotel en Honduras. Mientras el equipo se prepara para jugar, la percepción general entre la afición es que Baños no está moviéndose con la urgencia que el momento exige, que está subestimando la gravedad de quedarse con un plantel corto justo cuando más se necesita tener opciones en la banca, y que su decisión de viajar a Honduras manda un mensaje equivocado de que todo está bajo control cuando la realidad dice exactamente lo contrario. El americanismo está golpeado emocionalmente por las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin. Está nervioso porque el equipo no arranca bien en el torneo. Está ansioso porque faltan refuerzos que cubran los huecos que dejaron los que se fueron. Y en medio de toda esa tensión, ver a Santiago Baños tranquilamente, sentado en el avión rumbo a Honduras, genera una sensación de incomodidad que solo aumenta la presión sobre la directiva. Yo creo que aunque Baños probablemente tiene sus razones para viajar con el equipo y seguramente está trabajando desde Honduras en cerrar las operaciones pendientes, la realidad es que su decisión fue un error de comunicación brutal, porque en momentos de crisis la afición necesita ver a sus dirigentes metidos de lleno en resolver los problemas y no acompañando al equipo en viajes internacionales, como si no hubiera nada urgente que atender en las oficinas. En ese sentido de lo que está pasando dentro de la cancha, ahora tenemos que meternos de lleno en el debut del América en la Conca Champions 2026, porque las Águilas enfrentan al Olimpia de Honduras este martes 3 de febrero en Tegucigalpa, en el partido de ida de la primera ronda de un torneo que representa la gran deuda pendiente de ese ciclo histórico comandado por André Jardín. Y es que aunque el América ha conseguido el tricampeonato de la Liga MX y ha dominado el fútbol mexicano de forma aplastante en los últimos años, la realidad es que en el plano internacional las cosas no han salido como se esperaba, porque el equipo no ha podido conquistar ese título de CONCACAF que la afición exige y que sería la cereza del pastel de un proyecto que ha sido extraordinario en lo local, pero que todavía tiene esa espinita clavada en lo continental. El debut contra Olimpia llega en un momento sumamente complicado para las Águilas, porque el equipo apenas está empezando a encontrar su mejor versión después de un arranque irregular en el Clausura 2026. Porque recién se confirmaron las bajas de Fidalgo y Saint-Maximin, que eran dos titulares indiscutibles, y porque Veiga todavía no está disponible para jugar mientras se completan todos los trámites de su registro. Jardín tendrá que armar un 11 con las piezas que tiene disponibles y probablemente aprovechará este partido para hacer algunas rotaciones, pensando en que viene una carga de partidos muy pesada en las próximas semanas, pero eso no significa que vaya a mandar un equipo alternativo, porque sabe perfectamente que en torneos de eliminación directa no puedes darte el lujo de regalar ventajas en la ida, porque después te pueden costar muy caro en la vuelta. La alineación probable que se maneja para este encuentro incluye a Luis Malagón en la portería, una línea defensiva con Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja, un mediocampo con Alan Cervantes, Rodrigo Doradú, Eric Sánchez y Alexis Gutiérrez, y un ataque con Brian Rodríguez, José Zúñiga y Víctor Dávila, una formación que mezcla titulares con jugadores de rotación, pero que mantiene un nivel competitivo suficiente para resolver el compromiso sin mayores complicaciones. El partido se jugará este martes 3 de febrero a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y solamente será transmitido por Fox Más y Fox One, lo que significa que no habrá señal abierta y los aficionados que quieran ver el encuentro tendrán que tener acceso a televisión por cable o a las plataformas de streaming que tienen los derechos de transmisión. Yo creo que el América tiene la obligación de ganar este partido con comodidad, porque Olimpia es un rival inferior en todos los aspectos y porque jugar la vuelta en casa con ventaja en el marcador global sería fundamental para avanzar sin sobresaltos a la siguiente ronda. Pero también es cierto que estos partidos internacionales siempre tienen su grado de dificultad por el tema del viaje, el clima, la cancha
y la intensidad con la que juegan los equipos centroamericanos cuando reciben a gigantes mexicanos en sus estadios.